Bendiciones, amados hermanos. En esta ocasión me gustaría seguir con el tema de la evolución de un labrador a un atleta hasta llegar hasta el soldado. El, el pasaje que leímos anterior a este video vendría siendo Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Sufre penalidades conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir parte de los frutos. Esto es en donde yo me baso para hablar sobre el crecimiento de un servidor, porque Pablo le dice a Timoteo que tiene que trabajar, que se tiene que ahora sí que hacer cargo de su ministerio. Por eso es la necesidad de ver una evolución en todos aquellos que llegan a la iglesia, que se alimentan, disfrutan de la palabra, pero llega una etapa en donde ya se tiene que, ahora sí que tienen que dar de gracia por lo gracia recibieron. Bueno, la palabra atleta que se menciona aquí, solamente en la Biblia se menciona 2 veces y es en el mismo versículo. La palabra atleta viene siendo ateleo, que es el numeral 118, que quiere decir un competidor que lucha. Esto, el apóstol Pablo usa esta referencia sabiendo que Timoteo lo entendería, puesto que Timoteo es mitad griego y aparte le gustaba mucho el ejercicio, tanto que el apóstol Pablo le dijo que él tenía que ejercitarse más en la fe que ejercitarse en ejercicio físico, porque el ejercicio físico aprovechaba de poco, mientras que el ejercicio de la fe aprovechaba para todo. Ahora, aquí dice que el atleta debe de competir según las reglas. Y esta palabra competir, perdón, la palabra regla viene siendo el numeral 3545, que se pronunciaría como nóminos, que se traduce como legítimamente correcto, legalmente correcto, moralmente correcto. Esto solamente se menciona 2 veces en la Biblia, pero a pesar de las pocas veces, nos deja ver un panorama muy grande de cuáles son las reglas. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 8. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa
legítimamente. El atleta, por lo que hemos leído en estos pasajes, debe de tener una autoridad encima de él y debe de respetar a esta autoridad, como Timoteo obedeció al apóstol Pablo en quedarse en Éfeso. En lo natural vemos que todos los atletas tienen que mantenerse en el régimen según la institución en la que ellos se encuentran, como en los Juegos Olímpicos. Ellos se tienen que basar en las reglas según la institución de los Juegos Olímpicos. Como una de las reglas vendría siendo el no usar pues cosas extrañas, sustancias extrañas que son ilegales. Esa es una de las reglas que se tiene que acatar y tienen que respetar ahora sí que la autoridad. Y esto es lo primero que uno tiene que hacer como atleta, tener un mando, tener alguien encima de él, una cobertura y de esa manera y también respetar esa misma cobertura. Otra es que debes de instruir a otros. Ahora vemos que a los que les gusta mucho el ejercicio, a los que es un modo de vida el ejercicio, su mayor deseo es ser instructores. ¿Y por qué? Porque hay una fascinación en eso. Ves que a ti te funciona el ejercicio, ves que estás haciendo las cosas bien y te gustaría, y no solamente, y te gustaría compartir eso, tanto que aún la gente que te ve se atrae a eso, se atrae en la figura que tú, hablo en lo natural, ¿va? Que tú estás tomando, en lo espiritual también. Tú vas tomando y vas formando una figura en tu cuerpo espiritual, tanto que, tanto que atraes a otros. Y la responsabilidad como atleta es guiar, a instruir a otros, ahora sí que en el ejercicio de la fe. Esa es otra regla, porque estas son reglas. El tener una autoridad, el instruir a otros es una regla. Y otra regla vendrá siendo el de no predicar cosas extrañas. Y también el impedir que se prediquen cosas extrañas, como cosas que no son de la Biblia, cosas que no se basan en la fe. Como supongamos que alguien utilice una película del Señor de los Anillos para dar referencia a cosas bíblicas, o que utilice una serie de televisión para predicar en base de la serie de televisión. No se puede. Y esas cosas se deben de impedir dentro de la iglesia. Y también se tienen que enseñar en que lo único que uno se tiene que basar para predicar, para enseñar, es la palabra de Dios y la inspiración por medio del Espíritu Santo y la revelación. Y no hay de otra, no hay otras cosas más. Pero bueno, esa es otra regla. Otra regla vendría siendo el de no estar discutiendo, el de no dar lugar a discusiones que sean inútiles. Es como, esto vendría siendo un ejemplo como un atleta que se mete a una competición en la cual no tiene nada que ver con el deporte, como para lucirse solamente, como dar un alarde de su fuerza, alarde de su energía, alarde de sus habilidades, pero pero sin tener reglas, sin tener bases. Es como, ahora sí, como una pelea callejera, pues. Las peleas callejeras es eso, es como dar, es como estar discutiendo con, con alguien para tratar de convencerlo de su religión. Si la persona no quiere escuchar palabra de Dios, no quiere recibir a Cristo, o sea, no quiere absolutamente nada, y tú quieres a fuerzas convencerlo,
Eso es una discusión inútil. Es inútil. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los atletas que no tienen que hacer. No deben de ser peleadores callejeros. No deben de ser personas que discuten con la palabra de Dios. Otra es, se debe de predicar y enseñar todo lo referente al plan de Dios para la vida tanto suya, del que predica, como de la iglesia. Como el de la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo referente al plan de Dios. Porque no es solamente grabarse, no es solamente hacer videos o no solamente subirse al púlpito y decir predicaciones y enseñanzas sin tener un orden conforme, sino es el catartizar a la iglesia, es el dar herramientas a la iglesia, es el avivar el fuego de los dones que tiene cada uno de las personas que están siendo edificadas en la iglesia. Es agarrar a cada uno aparte y decir, ¿qué el Señor te dijo? ¿Qué plan tiene el Dios para ti? Y ir agarrando a esas personas, adiestrándolas, enseñándoles, hasta llegar al punto que lleguen al mismo nivel del Maestro. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, que Él los tomó, los agarró y les enseñó todo lo que Él sabía y no les ocultó absolutamente nada. Es lo que debe, eso es una regla que tiene que hacer, que tiene que tener el atleta, el saber que tiene que enseñarle a los demás al punto de llegar a la estatura de Él. Bueno, estas son reglas básicas, ¿verdad? Pero hay otras y hay otras reglas que ya son personales, son interiores, son morales, que vienen siendo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el propósito. El amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ese es debe de ser ahora sí que el propósito de aquel que lo da. Pero para dar algo así, el que da un amor sincero, el que crea en alguien un corazón puro, es porque él primeramente tiene que tener un corazón puro. Y estas serían las reglas. Serían 4 reglas que tiene que seguir el atleta. Morales. Tener amor es lo principal. Tener amor. El atleta tiene que tener amor al deporte. Porque si no tiene amor al deporte, entonces, ¿de qué le sirve, pues? En lo natural, en lo físico. Pero aquí en lo espiritual, tú tienes que tener ese amor por las almas. El segundo es un corazón puro. Un corazón puro viene siendo que todas tus intenciones sean buenas. Un corazón puro es aquel que está en constante limpieza y aquel que tiene unas reglas en su vida que las acata conforme a la voluntad de Dios. No es alguien que simplemente llega a la iglesia, predica, enseña, se va a su casa y le pega a su mujer o le pega a sus hijos, que tiene una doble vida. No, es alguien que tanto es uno en la iglesia y ese uno que es en la iglesia sigue siendo en su vida diaria. Ese es un corazón puro. Y una buena conciencia. Esto ya se refiere a que todas las acciones y todo el comportamiento y las actitudes que tú tienes tienen que tener un vínculo especial aquí en la mente. Hay gente que no toma o gente que ha dejado de tomar, pues, o que ha dejado alguna sustancia nociva para su cuerpo o una práctica que a Dios no le agrada, que la ha dejado por completo en lo físico, que no lo hace, pues, pero en su mente constantemente está deseándolo hacer.
que está anhelando hacerlo, pero no lo hace. Eso también tiene que cambiar. Tiene que dejar de pensar en ello. Tiene que tener una buena conciencia de las cosas. Que si tú haces algo para Dios o dejas de hacer algo para agradarle a Dios, tiene que ser sabiendo que es un beneficio para tu cuerpo, para tu vida, para tu alma. Reconocer que aquello que tú te estás dejando te hace mal o aquello que tú estás haciendo te hace bien. Que tal vez no orabas antes y ahora que crees en el Señor, oras, pero te aburres o te distraes, es seguirlo haciendo. O si antes tomabas, pero ahora sabes que el alcohol te hace ser agresivo, te disluye el comportamiento y te hace actuar de maneras tontas. Tienes que dejarlo. Entonces, tanto dejar las cosas para Dios como hacer las cosas para Dios se tienen que hacer conscientemente. Y por último, una fe sincera. Tú tienes que creer en el Señor. Tú tienes que creer que lo que haces es verdaderamente bueno para ti. Es como el deportista. Si él no tiene fe de que puede ganar el premio, de que puede lograr alcanzar por lo menos el tercer lugar, ¿de qué le sirve entonces? ¿De qué le sirve? Ya perdió. Si alguien está corriendo los 100 metros planos y antes de correr, antes de escuchar el pitido de que comienza la carrera, cree que ya perdió. Ni ganas, ni esfuerzo, simplemente perdió porque no tuvo fe. Pero si tú vas a correr y tú sabes que vas a ganar, esa fe te va a hacer llegar a la meta. Y lo más probablemente es que ganes. Así igual, el atleta tiene que tener la fe de que lo que está haciendo es verdaderamente de bendición para otros, de bendición para su vida y de bendición para su familia y sobre todo bendición para Dios, de que verdaderamente lo que hace le agrada a Dios. Y estas son las 4 reglas básicas: tener amor, tener un corazón puro, tener una buena conciencia y tener una fe sincera. Ahora, y aquí viene ahora sí que lo último, para terminar. El atleta no gana, perdón, no compite para tener dinero, no. En lo natural tal vez el premio sea dinero, pero el atleta en su corazón no está el buscar la ganancia, sino está en buscar un premio que no tiene valor físico, sino un valor sentimental. Las personas que nos gusta el deporte, a las personas que nos gusta el ver el deporte, o que hemos competido en una competición de básquetbol, de fútbol, atletismo, el deseo de ellos, más que el ganar dinero, el tener beneficio económico, era el lograr alcanzar ese premio, el coronarse como el triunfador, el primer lugar de aquella competición. Es lo que busca un atleta en lo natural, en lo físico. Y ahí es cuando lamentablemente se pierden. Ya cuando llega como un jugador de fútbol, llega a la selección nacional, ya no juega como antes, sino ¿por qué? Porque les pagan. Ya no compiten por un premio, sino ya ahora lo tomaron como un trabajo. Y ahí es donde se corrompe todo. Pero bueno, esto, miren, les voy a leer esto. Primera de Corintios, capítulo 5, 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí es donde uno tiene que llegar.
tú como atleta vas a llegar ante el tribunal de Cristo. El Señor es el juez que te va a poner la calificación de cómo estuvo tu clavado. Tu clavado, ese clavado que te diste al mundo. El Señor va a levantar su establilla. A unos le va a poner un 10, a otros les va a poner un 7, a otros les va a poner un 5, pero a los que de plano les va a poner un 0. Porque aquí dice que los va a premiar, sea bueno, sea malo, su actitud, sus hechos en la tierra. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia el cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Esto nos está dando entiendo. Los que juegan conforme a las reglas, los que no andan predicando que cosas extrañas o dando lugar a predicaciones extrañas, esas cosas van a estar inscritos en el libro. Todos los competidores, todos los atletas que juegan conforme a las reglas están en el libro. Ahí, después de allí, de estar en el libro, los que guiaron a otros. Aquí dice los entendidos, que vienen siendo los bien ejercitados, brillarán como el resplandor del firmamento. Pero los entrenadores que dejaron de ser un simple atleta y se transformaron en un entrenador son los que brillarán como las estrellas. Entonces, el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Ahora, ¿en qué lugar te gustaría llegar? ¿Tener simplemente el hecho de estar en el libro? ¿El simplemente haber sido una persona bien ejercitada en la fe? ¿O el haber guiado a otros? Bronce, plata y oro. Bueno, y hay muchísimos más pasajes, hermanos, referentes a este tema tan hermoso. Pero voy a terminar ahora sí que leyendo otros pasajes más bonitos. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1 al 8. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Seamos atletas que sean disciplinados, que sean estrictos en su alimentación, en el cuidado personal, como también en lo que son en su rutina de ejercicios diarias, como también en sus descansos. Esto en lo natural, en lo espiritual. El Señor busca hombres y mujeres dispuestas a cambiar su forma de vida por una mucho mejor.
Él nos llamó a una novedad de vida. Tú como cristiano tienes que dejar la ociosidad, tienes que dejar de ser perezoso. Tienes que ser disciplinado en lo que haces. Tienes que esforzarte cada día por ser una mejor versión de tu vida, de ti mismo. Jesús dijo por medio del apóstol Pablo, nosotros somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Y por medio del atletismo, por medio del ejercicio de la fe, por medio de la evolución de un servidor, es donde llegas a ver el cambio en tu vida. Y que esto en lo espiritual, en tu alma, también se pueda reflejar en tu cuerpo físico. Que así como oras, que así como buscas al Señor, también por tu propia salud puedas ejercitarte por lo menos unos 30 minutos diarios. Pero esto ya es parte de mí, pero que tu bendición, que lo que tú hagas sea para ejercitarte en la fe, para enseñar a otros. Y ahí esta es la segunda evolución. Ya no busca, el atleta no busca dinero, no busca reconocimiento, bueno, no busca más bien dinero, sino busca reconocimiento. El que el Señor te reconozca como alguien que verdaderamente siguió las reglas. Ese es el deseo de un atleta. Pero no solamente se queda allí uno. Está bien salvar almas. Como un evangelista, los evangelistas son atletas de primer rango. ¿Por qué? Porque se ejercitan predicando la fe, enseñando la fe. Pero no solamente te tienes que quedar ahí, porque el pensamiento de muchos evangelistas es que su corona va a tener muchas piedrecitas y cada una de esas piedrecitas van a ser cada alma que se salvaron. Y está bien. Lo que tú hagas para Dios y busques ese reconocimiento de parte de Dios está bien, pero no te quedes ahí. Hay otra evolución más, que es ser un soldado. En conclusión, no seamos perezosos, sino seamos diligentes, seamos educados y sobrios y preparémonos para toda buena obra. No te estanques en ser un atleta, evoluciona y crece como soldado. Que ese no hace las cosas por ganancia, que no hace las cosas por reconocimiento, sino hace las cosas para agradar a aquel que lo amó y lo llamó. Que el Señor te bendiga y te guarde, te prospere, tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.